Las demandas de reconocimiento de las víctimas precisamente lo que vienen es a tematizar dos de las cuestiones fundamentales en nuestro tiempo. Por un lado, la demanda de igualdad y por otro lado, la demanda de derechos. La categoría víctima tiene una lógica acogerse a la categoría víctima de crímenes internacionales, porque son categorías fuertes. La víctima expresa en el ámbito del derecho la existencia de un crimen, la existencia de un delincuente, de un agresor, la existencia de un verdugo. Y por lo tanto, eso significa utilizar el caudal simbólico de la legalidad penal, la misma legalidad penal distinta que recibieron y que fue aplicada, por ejemplo, en el caso español a través de los consejos de guerra, legalidad de facto, es evidente, no una legalidad reconocible desde los parámetros del derecho internacional, pero sí esa legalidad de facto que aplicaba el Estado. Pues bien, por las mismas razones se acogen a esas categorías para etiquetar de criminales a quienes ejecutaron aquellos actos de barbarie. Además, es una lucha por el derecho, como demuestra todo el discurso respecto a la reparación, que aquí no hubo, respecto a la justicia, que no ha habido y sigue sin haber, justicia que en el caso de crímenes solo puede ser justicia penal y no otro tipo de justicia, y respecto a la verdad. La verdad nos lleva al tema que planteaba nuestro amigo el historiador, y parece mentira que todavía, hoy en día, una de las cosas que más me sorprende es esa puerilidad de nuestros tribunales de seguir hablando de una verdad, dicen, judicial o forense. Hombre, por Dios, verdad no hay que ser, no hay que utilizar categorías vulgares, pero verdad, la verdad es la verdad, y la verdad es la posibilidad que tenemos con métodos contrastados de reconstruir el pasado, un hecho histórico, y por lo tanto solo hay una verdad en ese sentido. El historiador no utiliza una verdad distinta a la del juez, y por lo tanto no hay verdad calificable para el juez. ¿Cómo el Estado puede prescindir de la verdad para imputar delitos y condenar a la gente y meterlos en prisión? Solo a partir de una verdad que sea reconocible como tal se podrá operar las potestades del Estado. Y termino con una cuestión. Bueno, yo creo que también las víctimas y el acogimiento a esas categorías lo que nos han permitido es demostrar la incapacidad del sistema. La incapacidad del sistema judicial, la incapacidad del sistema político, del Estado español, del Estado de Derecho, democrático de Derecho, para reconocer la violencia del pasado, los hechos criminales ocurridos, atender a las víctimas y repararlas. Es verdad que hay solamente un punto, y es que la verdad del historiador, o la verdad que puede reconstruir el historiador y que ya está reconstruido de manera ejemplar en nuestro país respecto a lo que significa el golpe de Estado, la guerra y la primera represión y la dictadura, toda esa caracterización de las violencias de la dictadura franquista. La diferencia es que el historiador no puede llegar a determinar quién asesinó a mi padre, quién asesinó a mi abuelo, quién le hizo desaparecer. Eso solo lo puede hacer el Estado a través de sus aparatos de persecución. Y para eso lo tienen. Parece mentira. Para eso están los médicos forenses, para eso está la policía, los médicos forenses, los laboratorios de ADN. El Estado cuenta con todo eso. Precisamente acudir al juez, aunque se diga en esa sentencia que al parecer ustedes o las asociaciones de memoria no querían exigir responsabilidad penal, que solo querían realizar esas tareas decentes de encontrar los restos, exhumarlos, identificarlos y darles una decente sepultura, como estamos acostumbrados a hacer en esta sociedad, sino que yo creo que es una percepción equivocada. De hecho, gracias a muchas de esas actuaciones judiciales, y como aquí se ha dicho, los objetivos se han transformado, se han ampliado. La búsqueda de jurisdicción en Argentina lo que está demostrando es que se pide justicia en sentido fuerte, es decir, que se pide el reconocimiento de que hubo crímenes y que hay criminales vivos y que están aquí y que se hicieron fortunas con el trabajo esclavo y que esas fortunas siguen aquí. El último tema que quería terminar, y ya con esto acabo, es el de la concurrencia de las víctimas. La concurrencia de las víctimas, el que haya víctimas del terrorismo, que además
se enojen o en alguna manera manifiesten su ira porque las víctimas del franquismo emerjan, demanden un espacio o un lugar en el espacio público, un reconocimiento y que se les entreguen subvenciones, es un hecho que tenemos que asumir. Puede tener una valoración en la medida en que, según las categorías de Naciones Unidas y las categorías de nuestra legalidad interna, víctima es quien sufre un hecho delictivo y por lo tanto son víctimas unas como otras. Por eso yo hablaba de las mismas fuentes de legitimación. Bien, puede tener una calificación que yo no utilizaré de qué significa la concurrencia de víctimas, pero es un hecho normal porque las víctimas precisamente acuden a un espacio simbólico donde los bienes y los recursos son limitados y por lo tanto la presencia de unas víctimas puede negar o puede limitar el acceso de otras. Yo creo que el ejemplo de los supervivientes de la violencia de la violencia del Estado nazi, de toda la experiencia concentracionaria, es un buen ejemplo, como fueron reconocidos los supervivientes cuando salieron de los campos a partir del año 45, precisamente como resistentes, como combatientes, a partir del final de los años 60, con la construcción de la singularidad de la experiencia del Holocausto, de la experiencia de la Shoah, determinó la construcción de una categoría que es la de la víctima inocente, que es la misma que aquí se utiliza, por ejemplo, por las asociaciones de víctimas del terrorismo. Nosotros, he leído, nosotros no estuvimos en ninguna guerra ni en ninguna lucha, dicen las víctimas del terrorismo. Bueno, eso es verdad, pero eso no significa que haya otras víctimas y que siguen siendo negadas, silenciadas y ocultadas en el espacio público. Digo que es normal por todo lo que ello implica, pero al mismo tiempo hay que recordar o volver a ese matiz que yo he tratado reiteradamente de traer a este foro, y es que no es lo mismo los crímenes cometidos por organizaciones privadas que los crímenes, las violencias ejercidas de manera sistemática, masiva y generalizada por un Estado como el nuevo Estado y el Estado franquista que se constituyó. Estamos hablando de la criminalidad más grave y más terrible que se ha producido en la historia contemporánea. Los crímenes en serie de los que nos cuentan los telefilms americanos no tienen nada que ver, los criminales en serie, con nuestros criminales, con esos criminales que todavía sus nombres han estado en el espacio público, en las calles y sus estatuas ecuestres, en los patios incluso de las academias militares. Y eso es importante. Eso no solamente es importante, sino que no se puede olvidar. Son crímenes de Estado y son los crímenes más graves que se han cometido en la historia de nuestros países y de nuestros pueblos. Con eso termino. Muchas gracias. Gracias, Ramón, y a los demás intervinientes. Tenemos una media hora para el debate. Como todo moderador que se precie, tiene que advertir que hay un micrófono circulante y que sean concisos para dar entrada a la mayor parte de cuestiones posibles. Por tanto, de la organización, alguien, bueno, primero que alguien quiera pedir la palabra.